Bien, entonces, lo primero que quiero decir acá es que estamos acostumbrados que en el análisis real o en el cálculo de funciones de variable real, el logaritmo natural es la función inversa de la función exponencial que ya vimos, ¿verdad? El problema fue que anteriormente vimos que e a la z no es una función 1 a 1. De hecho, dijimos que es una función eh, periódica, ¿verdad? Con periodo imaginario puro, que es 2pi por i. Entonces, y nuevamente una función que no es 1 a 1 no puede tener inversa, ¿verdad? Recuerden también que hicimos un ejercicio en el cual probamos que la función exponencial es 1 a 1 en esta región, ¿verdad? Si restringimos el dominio a esta región, la función es 1 a 1. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a hacer para poder tener la función inversa de e a la z, ¿verdad? Lo que vamos a ver también es que un logaritmo complejo es una función, o la función logarítmica compleja es una función que tiene muchos valores, ¿verdad? Porque bueno, ya van a ver la definición, vamos a ver la definición. Entonces, eh, hay muchos valores para un logaritmo de un número complejo. De hecho, esta ecuación también, e a la w igual a z, tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Para eso lo que vamos a ver es que si w lo escribimos como u más ib, y esa es una solución de esta ecuación. Además, observando de que el módulo de e a la w, que es igual al módulo de z, es e a la u, porque recuerden que vimos antes en el módulo y el argumento de una función exponencial que el módulo es e elevado a la parte real, ¿verdad? ¿Sí? Acá lo tenemos. Entonces, el módulo de e a la w sería e a la u, e elevado a la parte real. Y el argumento de z sería v, porque el argumento de z sería el argumento de e a la w, ¿sí? Y la parte, la parte, el argumento de un número complejo es la parte imaginaria de bueno, el argumento de una potencia, de una exponencial compleja, es igual a la parte imaginaria, perdón, de ese exponencial, así como lo tenemos acá. Pero no solamente es la parte imaginaria, sino que es la parte imaginaria más 2npi, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos escribir que w sería entonces el logaritmo natural del módulo de z, ¿sí? Más i por el argumento de z. Esto es para más o menos saber por qué se define así. ¿Por qué se define así el logaritmo natural? ¿Verdad? ¿Por qué se define así el logaritmo natural? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, w es u más ib, ¿verdad? Para encontrar u, usaría aquí el logaritmo natural de los números reales. ¿Sí? Por eso lo escribo así. ¿De acuerdo? Sería, quitando esta partecita de acá, sería resolver esta ecuación para u, ¿verdad? Resolviendo para u aquí, yo tengo que u es igual al logaritmo natural de z, usando ya de números reales, ¿verdad? Usando el logaritmo de números reales.
Y bueno, entonces U sería esto. Y V, pues, dijimos que es el argumento de Z, ¿verdad? El argumento de Z. Nuevamente, usando el hecho de que el argumento de una función exponencial es igual a la parte imaginaria del número al que está elevado al que está elevado e, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, como V es el argumento de Z, quedaría así. Entonces, W sería esto, ¿verdad? W sería esto. ¿Qué sería solución de esta ecuación? Sería solución de esta ecuación. Entonces, eso nos lleva a esta definición. Como les dije, la definición del logaritmo complejo. Aquí vemos que es una función multivaluada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el argumento de Z eh, tiene infinitos valores, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que cada 2pi tenemos un valor válido para el argumento de Z, ¿verdad? Entonces, esta función es el logaritmo complejo. También la podemos escribir en coordenadas polares, ¿verdad? Si el número está en la forma exponencial, lo podemos escribir como logaritmo natural de R, así, por el ángulo, ¿verdad? El ángulo más 2npi. Aquí lo vemos mejor que es una función multivaluada. Tiene infinitos valores. Para cada n tiene un valor distinto. Bien, también quiero mencionar el hecho de que vamos a estar usando esta notación, logaritmo base e, que es el logaritmo natural, ¿verdad? Logaritmo natural de logaritmo natural real. Pero lo vamos a usar así para poder distinguirlo del logaritmo natural complejo. Vamos a escribir logaritmo base e siempre que usemos el logaritmo natural real. ¿De acuerdo? Aquí estoy calculando el logaritmo natural de un número real. ¿Sí? Así que esta es una función de variable real, como ya saben ustedes. Y el ln lo vamos a dejar para el logaritmo complejo. Vamos a usar esa notación. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Muy bien. Voy a dar de un solo la otra definición que es el logaritmo principal, el valor principal del logaritmo. ¿Sí? Y para el valor principal del logaritmo vamos a usar esta notación, vamos a usar L mayúscula. Y se define como, es el mismo logaritmo, solamente que en lugar de este argumento, vamos a tener el argumento principal, ¿verdad? Sí. Vamos a tener el argumento principal. Por lo tanto, este va a ser el valor principal del logaritmo complejo. ¿De acuerdo? Eso es algo que hemos usado bastante a lo largo, ¿verdad? Usando el argumento principal es como obtenemos, por ejemplo, la raíz principal, cuando vimos las raíces. En este caso, el valor principal del logaritmo complejo también. ¿Sí? Bien, entonces ya viendo esto, vamos a hacer algunos ejercicios en los cuales vamos a encontrar, primero vamos a encontrar los valores del logaritmo natural complejo. Por ejemplo, vamos a encontrar, aquí se encuentren los valores, ¿verdad? Porque recordemos que es una función multivaluada. Son infinitos valores que podemos encontrar. Nuevamente, Ln aquí es el logaritmo natural complejo, ¿verdad? Logaritmo natural complejo. Bien, como siempre tenemos que encontrar entonces el módulo, que en este caso es 3, ¿verdad? El módulo es 3.
Y también tenemos que encontrar el argumento, ¿verdad? El argumento principal de 3 nosotros sabemos que es 0, porque sabemos que el ángulo aquí sería 0. Entonces, el argumento de 3 es 0 más 2nπ, dando todos los argumentos de ese número complejo, ¿verdad? Entonces, el logaritmo natural de 3, el logaritmo natural complejo de 3, me quedaría de la siguiente manera. Sería el logaritmo natural real del módulo, que es 3, más i por el argumento de 3, que es 2nπ, ¿verdad? Para n desde 0 hasta más infinito y menos infinito también. ¿De acuerdo? Permítanme que aquí lo escribí mal esto. También podemos decir que el valor principal del logaritmo complejo acá, o sea, L mayúscula n de 3, es simplemente el logaritmo base de 3, el logaritmo natural de 3, más cuando el argumento principal aquí, el argumento principal sabemos que es 0, y 0 por i, pues es 0, ¿verdad? Por lo tanto, el valor principal del logaritmo natural de 3 es el logaritmo natural de 3 que nosotros ya conocemos, ¿verdad? ¿Sí? El logaritmo natural de 3 que nosotros ya conocemos. ¿De acuerdo? Ese es el valor principal, pero vemos que a pesar de que este es un número real puro, aún así, si somos estrictos con el logaritmo, pues tiene infinitos valores del logaritmo natural, si usamos la función logaritmo natural compleja. ¿De acuerdo? También usando el logaritmo complejo, nosotros podemos encontrar el logaritmo natural el logaritmo de un número negativo, ¿verdad? Usando números complejos. En este caso vamos a encontrar no solo uno, sino que los valores del logaritmo natural de menos 3 ahora. ¿Sí? Menos 3. Y en este caso, pues el módulo siempre sería 3 y el argumento, como está en esta parte del plano complejo, entonces el argumento sería pi más 2nπ. Aquí pueden usar cualquier argumento, ¿verdad? Yo aquí estoy usando el principal, pero se puede usar cualquiera, la verdad. Si ustedes aquí escriben 3pi más 2nπ, no hay problema. Igual están dando todos los valores. Cuando n es igual a menos 1, tendrían el valor de pi, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Pero bueno, este sería el argumento. ¿Sí? Bueno, todos los argumentos de ese número complejo. Y entonces el logaritmo natural de menos 3 sería logaritmo base de 3 más i por i más 2nπ. ¿Sí? Para n cualquier entero, ¿verdad? Y el argumento principal, perdón, el valor principal del logaritmo complejo, L mayúscula n de menos 3, sería logaritmo natural de 3 más i multiplicado por pi. Ese sería el valor principal del logaritmo de 3, del logaritmo natural de 3, de menos 3, perdón. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Bien. Vamos a hacer un último, ya un número complejo, ya como el que de los que más nos encontramos, ¿verdad? Uno que está en la forma a más bi.
Eh, Nuevamente, se hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Am, Vamos a encontrar los valores, todos los valores del logaritmo natural de menos raíz de 3 más i. Vamos a encontrar el módulo. El módulo es, en este caso, 2. ¿Sí? 2. El argumento de este número complejo pues sería 5 pi sextos, ya que, vamos a ver, estaría, quien es, quien es negativo es la parte real, ¿verdad? Menos raíz de 3, digamos que está por aquí. Y vamos a ponerlo por aquí. Y el otro número es 1. Entonces vemos que está en este cuadrante. Entonces sería 5 pi sextos. Si ustedes lo hacen en la calculadora, creo que da menos, menos pi sextos. Si hacen la tangente inversa, ¿verdad? Entonces por eso, como nosotros vemos que está en este cuadrante, 5 pi sextos, ¿verdad? Entonces, ese sería el argumento principal, de hecho, más 2n pi serían todos los argumentos. Por lo tanto, el logaritmo natural de este número sería el logaritmo natural de, de 2, que es el módulo, más i multiplicado por este argumento, estos argumentos, ¿verdad? Y el logaritmo, el valor principal del logaritmo sería cuando tenemos el argumento principal, que es 5 pi sextos, ¿verdad? Y eso sería todo. Eso sería todo. Como ven, es fácil calcular el logaritmo natural de un número complejo. ¿Sí? Simplemente tienen que recordar en buscar el módulo y los argumentos del número complejo. Es lo que hay que, todo lo que hay que hacer. Bien, vamos a hacer también, vamos a encontrar aquí vamos a hacer una ecuación. ¿Sí? Vamos a encontrar todos los números complejos que satisfagan esta ecuación. ¿De acuerdo? E a la 1 entre z igual a menos 1. Lo que vamos a hacer es un cambio de variable, ¿verdad? Un cambio de variable, vamos a hacer w igual a 1 entre z. Y si hacemos eso, lo que nos queda es esta ecuación. E a la w igual a menos 1. Entonces, nosotros ya sabemos que eh, las soluciones de esta ecuación, van a estar dadas por el logaritmo natural de menos 1. Eso ya lo vimos antes, ¿verdad? Eso ya lo vimos antes. Cuando vimos las soluciones de esta ecuación, ¿sí? W va a ser igual al prácticamente el logaritmo natural de z. W es igual al logaritmo natural de z. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a encontrar aquí son los valores del logaritmo natural de menos 1, prácticamente, ¿verdad? Y los valores del logaritmo natural de menos 1 estarían dados así. Sería el logaritmo base del módulo de menos 1 más i por el argumento de menos 1. El argumento de menos 1 ya sabemos que es pi, el argumento principal es pi, ¿verdad? Entonces todos los argumentos sería pi más 2n pi. ¿De acuerdo? Y el módulo de menos 1 es 1. Entonces, esto me daría 0. Por lo tanto, W sería simplemente I por 2n más 1 por pi. ¿De acuerdo? Aquí lo que hice fue nada más sacar factor común pi, ¿verdad?
Bien, pero W es 1 entre Z, ¿verdad? W es 1 entre Z. Entonces, ahora simplemente tengo que despejar para Z acá. Multiplico por Z a ambos lados. Me queda Z igual a... Z por esto igual a 1. Y luego multiplico por... o divido por 1 por I por 2N más 1 pi en ambos lados, ¿verdad? Me queda esto. Y bueno, aquí lo que hice nada más fue multiplicar por I, ¿verdad? Multiplicar por I y dividir por I, ¿sí? Y bueno, aquí me quedaría I y aquí me quedaría I cuadrado por todo esto, ¿verdad? I cuadrado es menos 1, entonces Z sería igual a esto. Estos serían todos los valores que satisfacen esta ecuación, ¿verdad? Recuerden, bueno, aquí me faltó escribirle que para n un entero, ¿verdad? Un entero cualquiera. Hay una, hay un ejercicio en el libro que me gustaría que ustedes lo hicieran. Estos están sencillos. Bueno, también está simplemente, como pueden ver, hace un cambio de variable. Esto sería una cuadrática, ¿verdad? Y ya saben cómo resolver una cuadrática con números complejos. Tienen que usar la fórmula para las raíces, ¿verdad? Nada más. Bien, preguntas sobre este ejercicio. No lit. Todo bien, entonces. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver ahora al logaritmo natural como una función inversa de e a la z. ¿Sí? Y vamos a ver también la analiticidad de esta función. Vamos a ver la analiticidad del logaritmo natural. Bien. Primero, si la función exponencial compleja está definida en la región fundamental, que ya sabemos que x va de menos infinito a menos infinito y y va de menos pi a pi. Vamos a graficar esta región. Sería eh, sería esta banda infinita, ¿verdad? Todos los números, si E a la Z la definimos para números que estén en esta región, en esta banda horizontal infinita. Entonces, ya sabemos por el ejercicio que hicimos antes que f es 1, 1 en esa región. ¿Sí? Entonces, la función, eh, eh, podemos encontrar la función inversa, ¿verdad? Del exponencial. De hecho, la función inversa va a ser el valor principal del logaritmo complejo. ¿Sí? No va a ser todo el logaritmo en sí, sino que va a ser el valor principal del logaritmo complejo. ¿De acuerdo? Es decir, esta no es la función inversa. No es. Esta es la función inversa de la exponencial compleja si restringimos el dominio de la exponencial compleja a esa región fundamental, ¿verdad?
Entonces, el valor principal del logaritmo complejo es la función inversa de la función exponencial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este valor principal, como usa el argumento principal, el ángulo que se correspondía con Y, si ustedes recuerdan, se correspondía con Y en la exponencial compleja, eh, va de menos pi a pi, sin incluir a menos pi. Entonces, es la única forma de ver el logaritmo natural de z como una función inversa de e a la z. Es la única forma, restringiendo el dominio de z, de e a la z, y el logaritmo natural tendría que ser el valor principal del logaritmo natural. ¿Sí? Bien, también vamos a analizar un poco sobre la analiticidad del logaritmo natural, ¿verdad? Algo que quiero que veamos es que el logaritmo natural de z es discontinuo en z igual a 0. ¿Por qué discontinuo? Bueno, aquí pongo que no está definida ahí, pero ¿por qué no está definida ahí la función? ¿Alguien que me lo diga? ¿Por qué no está definida en z igual a 0? Recuerden, cuando hablamos de z igual a 0, hablamos de 0 más 0i, ¿verdad? Ese es 0 en los complejos. ¿Por qué no? Porque ahí el límite no existe. Bueno, de hecho, es que no está definida. Sí, no está definida la función. ¿Por qué decimos que no está definida? Ah, ok. Entonces es porque tiene, al evaluar el límite, tiene dos límites diferentes. Muy bien. Solamente que me parece que el límite sí existe. Pero no es igual si evaluamos por la derecha y la izquierda. Déjeme ver. Sí, sí, el límite no va a existir, eh, pero es por otras razones. Pero de hecho, podemos decir incluso antes de observar el límite, que no está definida la función en ese punto. Quiero que observen acá la función, la definición de la función logaritmo, y me digan por qué no está definida la función ahí. El logaritmo base de un número, de un cero no existe. Entonces, al evaluar el módulo del cero complejo, te quedaría el logaritmo base de cero más el argumento. Muy bien. Y el logaritmo, como dije, no está definido. Cero. Bien, dos cosas, ¿verdad? El argumento no está definido. Y también el logaritmo de cero no. Muy bien lo que dice usted, es exactamente, ¿verdad? El módulo del origen, el módulo del número complejo cero, es cero. Entonces aquí tendríamos logaritmo natural de cero, ¿verdad? Y ya sabemos que eso no existe en la función real, logaritmo natural. Entonces,
no está definida en el origen por ese punto, ¿verdad? Además de que el argumento no está definido, porque ¿cómo podemos hablar de argumento en el origen? No hay ángulo. Entonces, no está definida la función, ¿verdad? No está definida la función. Sí, sí. El módulo de z igual a 0 es 0. Porque recuerde que es la parte real al cuadrado, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Eso es tener raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Raíz de 0. Entonces, el módulo de ese número complejo es 0. Entonces, por eso no está definido, ¿verdad? Otra cosa, a lo largo del eje negativo x, la función, el logaritmo natural, es discontinua. ¿Por qué es discontinua? Y aquí estamos hablando ya de la función logaritmo natural, pero el valor principal del logaritmo. Igual el argumento no está definido, porque no, si usted está en el origen, no hay un ángulo con respecto al eje X. ¿Vale? Entonces tampoco está definido. Bien, entonces, al hablar del logaritmo natural, pero el valor principal del logaritmo natural, entiendo. Sí. Entonces, al hablar del valor principal del logaritmo natural, o sea, de L mayúscula n de z, esa función es discontinua a lo largo del eje negativo. ¿Recuerdan por qué, verdad? Porque el argumento principal de z es discontinua. Nosotros hicimos un ejercicio en tiempo también en el que vimos que esa función, argumento de z, es discontinua en todo ese eje negativo, ¿verdad? Porque recuerden que si yo me acerco si yo me voy acercando a este eje, a cualquier punto, a cualquier valor z, si yo me voy acercando por por la circunferencia, digamos, por una circunferencia, el radio, el que sea, tal que radio módulo de z, ¿verdad? Por este lado, el argumento principal tiende a pi, ¿verdad? Pero si me acerco por este otro lado, el argumento principal tiende a menos pi, o el límite es menos pi. Recuerdan, ¿verdad? Entonces, tenemos dos trayectorias, ¿sí? Tenemos dos trayectorias por las cuales el límite da diferente. Entonces, el límite no existe, ¿verdad? El límite no existe. Y así sucede en cualquier punto del eje X negativo, ¿verdad? Entonces, la función argumento de z discontinua a lo largo de todo el eje, de todo X negativo. Por lo tanto, el logaritmo natural principal, ¿sí? Como está definido en términos de ese argumento principal, tampoco estaría definido, ¿sí? Entonces, no es que no estaría definido, sino que sería discontinuo. Sería discontinuo. El límite no existiría. Entonces, y recuerden que también nosotros vimos un teorema que nos dice que para que una función compleja sea continua, tanto su parte real como su parte imaginaria tienen que ser continuas, ¿verdad? En este caso fallaría la parte imaginaria. Entonces, podemos decir que
en esos puntos, como es discontinua, entonces tampoco es diferenciable, ¿verdad? Y si no es diferenciable, tampoco es analítica. Ahora, el argumento de Z sí va a ser continua en, en todo este otro dominio, ¿verdad? Cuando el módulo de Z es mayor que 0 y el argumento de Z está entre menos pi y pi. ¿Sí? Perdón, aquí pi va sin incluirlo. Permítanme. Porque si no estaríamos incluyendo ese eje X negativo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? Bien, ahora sí. Perdón, cambié otro. Es esto. Bien, ¿preguntas hasta el momento? El argumento de Z va a ser continua cuando el módulo de Z es mayor que 0. ¿Sí? Porque recuerden, ¿verdad? Si es 0, pues no tiene sentido hablar de argumento, no de ese ángulo, no hay ángulo. Y también de menos pi a pi sin incluir a pi esta vez, ¿verdad? ¿Sí? Sin incluir a pi. ¿Está claro todo esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces vamos a un teorema. Vamos a decir que la función valor principal del logaritmo natural de z, el logaritmo principal de z, es una función analítica en su dominio, ¿verdad? Y su derivada está dada por esto. ¿Sí? No es una función entera, pero sí es una función analítica, porque no es analítica en todos los puntos de C, ¿verdad? Pero en todos los demás puntos, cuando el módulo de Z es mayor que 0 y el argumento de Z está entre menos pi y pi, eso es una función analítica, ¿de acuerdo? Y la derivada está dada por esto. ¿Sí? Esto se encontró usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Y para encontrar la derivada también, ¿verdad? También usando la fórmula para la derivada que vimos antes. Voy a mostrar aquí así rápidamente, más o menos. Está en la página 188. Bueno, al menos del libro en inglés, está en la página 188. Y lo que se usó fue esto, ahora se usaron se escribió Z como un número complejo en forma polar. Y se usaron las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar. ¿Sí? Y ven que se cumplen las ecuaciones. Entonces, eso es todo lo que se hizo. Y para la derivada, pues se usó la fórmula para la derivada. Sí, en forma polar. Entonces podemos decir que la función logaritmo principal es una función analítica y su derivada está dada por esto. De hecho, la función logaritmo natural, aunque no sea la función, aunque no sea el valor principal, también es analítica y su derivada estaría dada por esto. Pero
al menos sabemos que esta no es una función entera, porque no es analítica a lo largo del eje negativo, eje negativo X. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios con esto. En el libro encontramos este ejercicio que nos pide encontrar un dominio en el cual esta función es diferenciable. Esta función es diferenciable. Y nos pide encontrar la derivada. Pero, bueno, la derivada es usando las fórmulas que ya conocemos, ¿verdad? Entonces la derivada no la voy a hacer. Es algo que ustedes ya conocen. Pero si quieren practicarlo, lo pueden hacer, ¿verdad? Pero lo que sí vamos a encontrar es el dominio en el cual esta función es diferenciable. ¿Sí? Vamos a encontrar un dominio en el cual esta función es diferenciable. Vamos a usar un pequeño truco que usan en el libro, que lo que hacen es, bueno, y lo voy a explicar así. Yo sé que la función logaritmo natural principal de z no es diferenciable para... No voy a poder hacerlo. Bueno, la función logaritmo natural principal de z no es diferenciable de 0 a menos infinito, ¿verdad? Pero solamente en los puntos que están sobre el eje X. ¿Sí? En la parte negativa del eje X, nosotros sabemos que la función no es analítica. ¿De acuerdo? No es diferenciable ahí. En todos los demás puntos sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, dada esta función, que es el logaritmo principal de 2z menos i sobre z cuadrado más 1, vamos a ver primero dónde no es diferenciable esta función. ¿Dónde no es diferenciable esta función? ¿De acuerdo? En la del numerador. ¿Sí? Para eso lo que vamos a hacer es que si aquí tuviera el logaritmo natural de z así a secas, yo sé que la función es diferenciable en todo z excepto en esta parte negativa del eje X y también en 0, ¿verdad? ¿Sí? De ahí en todos los demás puntos la función es diferenciable, pero en la parte negativa del eje X no lo es. Si solo tuviera el logaritmo natural de z. El detalle es que acá tengo el logaritmo natural de 2z menos i. Entonces lo que vamos a hacer es que, recuerdan que hacíamos mapeos del plano Z al plano W, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un mapeo del plano W al plano Z. Y vamos a usar la misma mecánica que usábamos antes. Entonces, yo sé que, bueno, voy a hacer esto. Voy a hacer que W sea 2z menos i. Para que esto se vea mejor, lo voy a hacer de esta manera. Digamos que este es el plano W. Este va a ser el plano W. Y este va a ser el plano Z. Antes lo hacíamos al revés, como les digo, ¿verdad? Teníamos el plano Z y aquí el W. Lo que vamos a hacer ahora es que este va a ser el plano W y este va a ser el plano Z. ¿Sí? Entonces, yo sé que en el plano W, la función no es diferenciable en este conjunto de puntos de acá, que está en rojo. ¿Sí? La función no es diferenciable ahí.
O sea, yo me estoy dando W es 2Z menos I. Ahora, yo quiero ver cómo se ve eso en el plano Z. Por eso quiero ver cómo se ve eso en el plano Z. No sé si me entienden lo que estoy, no sé si está claro lo que quiero explicar acá. Me pueden decir si está claro, si no lo vuelvo a explicar. Muy bien. Lo vuelvo a explicar entonces. Yo voy a darme este truco. Yo voy a hacer que W sea esto, un cambio de variable. ¿De acuerdo? W es 2Z menos I. Entonces yo aquí tendría logaritmo natural. Logaritmo natural principal de W. ¿Sí? Como es logaritmo natural principal de W, yo sé que en el plano W, la función logaritmo es diferenciable en todos los puntos excepto en esta recta de acá. ¿Sí? Ahora, yo necesito dar el dominio en el plano Z. ¿De acuerdo? Este es solo un truco que estoy usando, ¿verdad? W es como un intermediario, por decirlo así. Pero yo necesito dar los valores de Z para los cuales la función es diferenciable, ¿verdad? Entonces lo que voy a ver es cómo se ve esto, cómo se ve este conjunto de puntos, esta recta, en el plano Z. Quiero ver cómo se mapea esto en Z. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahora? Sí. Ah, bueno, excelente. Entonces, vamos a usar el truco que usábamos antes. Y lo que voy a hacer aquí es despejar para Z. Noten que yo estoy convirtiendo W en Z, ¿verdad? ¿Sí? Estoy pasando de W a Z. No le han aplicado. ¿Y Solo, entonces? solo uno le han aplicado la alivio. Y entonces tengo que esperar. En el otro sí. Bien. Entonces, yo estoy convirtiendo W en Z. Estoy mapeando W en Z, ¿verdad? Entonces yo voy a despejar aquí para Z. Me queda que Z es igual a W más I sobre 2. ¿Sí? Bueno, aquí escribí esto antes, ¿verdad? Sabemos que el módulo de W debe ser mayor que 0 y que el argumento debe estar entre menos pi y pi. Sin incluir a pi. Aquí siempre se me ha escapado eso, lo que estoy acostumbrado, que el argumento principal está entre menos pi y pi, incluyendo a pi. Pero aquí en este caso pi no debería estar incluido, ¿verdad? Ya voy a arreglar eso. Entonces, Z sería esto. Entonces, si hacemos el mapeo de la parte no positiva del eje U, o sea, de 0 a menos infinito en X, si hacemos el mapeo, veamos cómo nos queda. Recuerden que lo que usábamos era escribir, allá era como era de Z a W, escribíamos Z como X más Y. Aquí W lo vamos a escribir como U más IB, ¿verdad? U más IB. Entonces, W es U más IB más I entre 2. Separando aquí parte real y parte imaginaria, me quedaría U entre 2 más I por B más 1 entre 2. Ahora, si yo estoy describiendo esta recta en W, esta recta, yo sé que en esta recta, recuerden que esto es U y esto es V, ¿verdad? Entonces en esta recta V es 0. V es 0, ¿de acuerdo? Y U va de 0 a menos infinito. O sea, U es menor o igual que 0. U es menor o igual que 0. Incluimos al 0 porque en 0 tampoco es diferenciable el logaritmo natural, ¿verdad? Principal.
Entonces, v es 0 y u va de 0 a menos infinito, incluyendo 0. Entonces, aquí tengo la descripción. V es igual a 0 y u es menor o igual que 0. Si yo sustituyo esto, entonces me queda que aquí solo me va a quedar i entre 2. ¿Sí? Y como u es menor o igual que 0, nosotros vemos que esto, u entre 2, lo único que está haciendo es como estrecharme la línea, ¿verdad? Pero queda igual, ¿sí? Queda igual. Cualquier número de esa línea dividido entre 2 va a ser un número, otro número en esa misma línea. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 1, un medio estaría por acá. Si yo tengo un medio, pues un cuarto estaría por acá. Pero igual, todos los números que están en esta línea van a estar si yo los divido a la mitad, cada uno de esos números. Es una de las cosas interesantes de los conjuntos infinitos, ¿verdad? Y sobre todo de los números reales. Pero va a ser exactamente igual. Y a esos números, ¿sí? O sea, la parte real siempre va a ser de 0 a menos infinito, ¿sí? El máximo número que vamos a tener aquí para u es 0. Si yo sustituyo por 0, acá, 0 entre 2 es 0. Entonces, ese es el máximo número que tengo también de la parte real para z. ¿Lo ven? Y luego los demás van a ser negativos. O sea, va de 0 a menos infinito la parte real. Y la parte imaginaria siempre va a ser i medios. O sea que la parte imaginaria la parte imaginaria va a ser i medio. Entonces, en Z, ese conjunto se vería así. ¿Ven lo que pasó, verdad? Se trasladó esta recta hacia i medios. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, podemos decir que esta función, al menos el numerador, va a ser diferenciable en todos los puntos del plano complejo, excepto en esta recta. ¿Sí? En esta recta que es, la podemos escribir como x medios más, o incluso la podemos escribir como x más y medios. ¿Sí? X más y medios. ¿De acuerdo? Pero también no es diferenciable en más y menos i, porque en más y menos i el denominador es 0. ¿De acuerdo? Entonces esta función no sería continua en esos dos puntos, ¿verdad? En todos los demás puntos es diferenciable. Entonces, f es diferenciable en todo el plano complejo, excepto en esa semirrecta que acabamos de encontrar. ¿Sí? Y también excepto en z igual a más o menos i, porque ahí no sería continua la función. Preguntas con respecto a este ejercicio. ¿Quedó claro? ¿Alguna parte que no quedó muy clara? Excelente.
Bueno, podríamos ver si escribir esto, por ejemplo, aquí podríamos escribir que el módulo podríamos escribir quizás esto, a ver cómo quedaría. El módulo de 2z menos i debe ser mayor que 0. Y el argumento de dos z menos i debe estar entre menos pi y pi. Creo que esto sería más complicado porque fíjese que aquí, si nosotros escribimos esto, me quedaría 2 módulo de 2x más 2y sí, menor que 0. Y si calculamos este módulo, me quedaría raíz cuadrada bueno, esto no importa, ¿verdad? Esto va a ser mayor que... Lo único que habría que ver es que en realidad se importa. Aquí quedaría 4x al cuadrado más... Me quedaría 2y menos 1 al cuadrado. Y esto debería ser mayor que 0. Para que esto sea mayor que 0, estrictamente mayor que 0, esto que está aquí adentro debe ser mayor que 0. O lo que podemos decir es que esto que está aquí adentro sea distinto de 0, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso 4x al cuadrado más 2y menos 1 al cuadrado puede ser distinto de 0. ¿Dónde esto no va a ser 0? Cuando x sea distinto de 0 y cuando y sea distinto de un medio. Ahí ya nos va dando pistas, ¿verdad? Porque, ¿ven? Y debe ser distinto de un medio. Nada más, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese solamente es un punto de todo el conjunto que encontramos acá. Sabemos que no debe ser, 0, un medio no debe estar en el conjunto solución, o en el conjunto donde es diferenciable la función, ¿verdad? ¿Sí? O mejor dicho, en 0, un medio la función no es diferenciable, porque la función no estaría definida en ese punto. Ahora, el detalle es en esto, ¿verdad? En esta otra parte de acá. Yo tendría que menos pi es menor que el argumento de z menos i, menor que pi. Entonces, aquí tendría que menos pi debe ser menor que... ¿Cuál es el argumento de 2z menos i? Aquí ya lo desarrollé, ¿verdad? El argumento sería la parte imaginaria que es 2y menos 1. ¿No? Sería tangente inversa sobre sx. Esta sería otra forma, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros sabemos que la función tangente inversa es creciente, ¿verdad? La función tangente inversa es creciente. Si esto es medios y esto es menos medios,
Yo sé que va así. Bueno, el detalle es que es creciente, entonces yo sé que si esto es menor que esto, entonces la tangente de esto es menor que la tangente de esto. ¿No? Hay otro detalle aquí, ¿verdad? Bueno. Pero aquí tendría tangente menos pi. Tangente de menos pi, ¿cuánto sería? Sería 0, ¿verdad? ¿Sí? Aquí sería 2y menos 1. Sí, porque c9 menos pi es 0. Y tangente de pi, 0. Entonces, si yo multiplico por 2x a ambos lados, habría que tener cuidado aquí, ¿verdad? Porque si x es positivo, me queda a que tratando de hacerlo de otra manera, a ver si. Esto es imposible, ¿verdad? Bueno, habría que buscar otra manera aquí, porque es este detalle, ¿no? O sea, si yo tengo esto, tengo un serio problema. Algo no puede ser mayor que 0 y menor que 0 al mismo tiempo. Hay algo que debo estar obviando. Bueno, está el detalle de que de menos pi a pi, sería menos pi, sería pi. La función es, de hecho, es discontinua, ¿no? Sí, esa discontinuidad en menos pi medios, ¿verdad? Sí, ya sé cuál es el problema. El problema es que la función no es estrictamente, no es creciente de menos pi a pi. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que yo no puedo aplicar la tangente. Sí. Si la función no, o sea, de menos pi medios a pi medios, sí, ¿verdad? Yo puedo aplicar la tangente y sé que la desigualdad se va a mantener porque se va a mantener la desigualdad porque la función es creciente. ¿Sí? O sea, si yo tengo este punto que es menor que este, claramente la tangente de esto es menor que la tangente de esto, pero de menos pi medio a pi medio. El detalle es que de menos pi a pi, la función no es creciente, ¿verdad? Porque hay un cambio brusco acá, de aquí está en infinito y aquí ya vengo a menos infinito.
Entonces no es creciente, ¿verdad? Ese es el detalle. Por eso es que me queda 0 menor que eso, menor que 0. Entonces, ¿de qué otra forma lo podríamos ver? Lo que estoy respondiendo es si se puede ver de otra forma, ¿verdad? Además del mapeo. Casi nos quedó porque si vemos aquí, cuando X es positivo, yo sé que esto me ¿Aló? queda, ¿sí? Nos va a quedar que, bueno, si X es negativo, nos va a quedar que Y es eh, menor que un medio. Mm. Está complicado verlo así, ¿verdad? Es complicado. Sí, está un tanto complicado. Ven la dificultad, ¿verdad? O sea, esta desigualdad. Veamos si lo podemos ver de otra manera, quizás de forma polar. Quizás de forma polar. Yo tengo que menos pi es menor que el argumento de esto, menor que pi. Lo que habría que ver es cómo se traslada, eh, o qué traslaciones estamos haciendo con esto, ¿verdad? Lo que estoy haciendo acá, a ver, estoy multiplicando z por 2, y a eso le resto pi. O sea, estoy trasladando en x por 2 unidades y en y por 2 unidades y luego le resto una unidad a y. No sé, miren, tendría que pensarlo para no hacerles perder el tiempo, tendría que pensarlo de qué otra forma podría haber, pero esa es la dificultad, ¿verdad? Aquí no hay dificultad en esta parte de acá del módulo, como ven, no sé si me voy a explicar con esto, pero en el módulo no hay problema, pero ver esto, ver que se cumpla esta desigualdad es más complicado. Por eso fue que usamos el hecho de mapear donde no es diferenciable W, la región donde no es diferenciable en W y ver cómo se ve en Z usando este mapeo, ¿verdad? Es una forma más fácil de verlo. Bueno, al menos yo lo veo más fácil así. Pero, no sé, tendría que pensarlo de alguna otra manera. Entonces, se lo quedo debiendo, Cris. No creo que solamente así sea posible. No creo, pero quizás sí sea la forma más fácil. No sé si responde más o menos a su pregunta. Sí, le quedaría debiendo ahí sí, verlo de otra manera. Que lo complicado es ver el argumento, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a hacer 2 ejercicios más. Simplemente vamos a probar que una de las propiedades que vimos ahí, ¿verdad? Que el exponencial, esto no es de logaritmos, pero se me fue y la vez pasada no.
Lo hicimos, pero lo vamos a hacer ahorita. Vamos a probar que e a la z elevado a la n es igual a e a la n por z. Es una de las propiedades de las exponenciales. Ahí hay otros ejercicios como probar, por ejemplo, que la multiplicación de los exponenciales es la suma, se escribe e y se suman los exponentes, cosas así, ¿verdad? Y los pueden hacer. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de De Moivre. Entonces tengo e a la z elevado a la n, me quedaría escrito de esta manera. Aquí está n va afuera, ¿verdad? Bueno, pero después la puedo pasar a... Bien, entonces tengo la función exponencial compleja se escribe de esta manera, ¿verdad? Si eso está elevado a la n, entonces yo voy a tener esto elevado a la n y todo esto elevado a la n. ¿Sí? Voy a escribir este paso para que veamos. Escribí 2. Aquí es n. Listo. Entonces, aquí separamos, ¿verdad? Sería esto elevado a la n y esto elevado a la n. Esto elevado a la n, ya sabemos, ya estamos en función de variables reales, esto ya sabemos que es cierto, en los reales, en la función de variable real, se multiplican los exponentes, y acá lo que voy a tener, es que voy a usar la fórmula de De Moivre. Entonces, ustedes saben que se multiplica el argumento, ¿verdad? De seno y coseno por n, ¿sí? Usando esa fórmula. Luego, esto que tengo acá, usando la fórmula de Euler, se puede escribir como e a la i por m y, ¿verdad? Esto que tengo acá es exactamente esto. Claro, la multiplicación de esto con esto sería la suma, ¿verdad? De los exponentes, y luego saco factor común n, ¿sí? Me queda n por x más y, y entonces aquí me faltó lo último, aquí es nsp. Esto sería n multiplicado por z, ¿verdad? N multiplicado por z. ¿De acuerdo? También desde aquí lo podemos ver que esto es exactamente e a la nx más iny, ¿verdad? E a la nx más iny. O sea, de esto podemos pasar directamente a esto si queremos. ¿Sí? Pero noten, ¿verdad? Cómo usamos aquí la fórmula de De Moivre para poder pasar de esto a esto. Y de esto yo puedo pasar directamente a esto porque es por definición, ¿verdad? La definición de exponencial compleja, esto sería igual a esto. Y luego aquí saco factor común n y esto es z, entonces me queda e a la nz. Y he probado que e a la z elevado a la n es igual a e a la nz. ¿Sí? ¿Está claro este ejercicio? Sí. Muy bien. Y por último vamos a responder esta pregunta.
es el valor principal del logaritmo natural de z a la n igual a n multiplicado por el logaritmo principal de z para cualquier entera de n y todos los números complejos z. Bueno, la respuesta es que no, ¿verdad? Para eso nos vamos a dar un simple contraejemplo. Vamos a dar un contraejemplo. Y nosotros podemos notar que vamos a usar el logaritmo natural de menos 1. El logaritmo natural de menos 1 sería logaritmo base del módulo de menos 1 más i por el argumento de menos 1, que es el argumento principal de menos 1, que es pi, ¿verdad? ¿Sí? Es pi. Entonces, esto sería el logaritmo natural de 1, que es 0. Y entonces solamente me quedaría i por pi. Ahora, si ustedes observan, logaritmo natural de menos 1 al cuadrado es lo mismo que el logaritmo natural de 1, ¿verdad? ¿Sí? Y estaría escrito de esta forma, el logaritmo natural del módulo de 1, que es 1, entonces aquí me quedaría 0, más i por el argumento principal de 1, y el argumento principal de 1 es 0. Y eso es distinto de 2, o sea, sería como, habría que bajar esto, ¿verdad? Para decir que es igual a, estas dos cosas son iguales. Esto es distinto de 2pi, que sería 2 por el logaritmo natural de menos 1. ¿Lo ven? Son distintos. Entonces no se cumple. Ahora, para el logaritmo en general sí se cumple, ¿verdad? Porque yo puedo darme un argumento acá, el argumento de 1, no solo es 0, sino que sería 2pi. Y en ese caso sí, 2pi por i sería multiplicar 2 veces el logaritmo natural de menos 1. O multiplicar por 2 el logaritmo natural de menos 1, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dimos fue un contraejemplo. En realidad no se cumple, ¿verdad? No se cumple eso para cualquier entero n y para cualquier número complejo. Y lo pudimos ver. Y no se cumple por el hecho de que es el argumento principal, ¿verdad? Bien. Preguntas. ¿Quedó claro todo esto? En el ejemplo que nos da, z es menos 1, ¿verdad? Sí. Y ¿Y n, n 2. qué? Es 2. Oh, ¿Sí? ok. Aquí n es 2, como ve. Recuerde que es el argumento, el argumento del logaritmo que está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, es tener logaritmo de menos 1 al cuadrado, es tener logaritmo de 1, ¿cierto? Entonces, claro, si yo bajara este exponente, me quedaría 2 por logaritmo natural de menos 1. Pero 2 por el logaritmo natural principal de menos 1 sería 2 y pi. Lo siento, muchachos, por esa interrupción. Entonces, si yo bajara el 2, me quedaría 2 pi por i. 2 pi por i, ¿verdad? Y realmente no es así, porque el argumento de 1 es 0. ¿Sí? El logaritmo natural de 1 nos da 0. El principal, ¿verdad? El valor principal. Entonces z sería menos 1 y n sería 2. Entonces en este caso no puedo bajar el 2, ¿verdad? No sería igual. ¿Quedó claro ahora? Muy bien. Con eso terminaríamos el capítulo 4.1.
sección 4.1 del libro. Es una sección bastante larga, la verdad. Se hablan bastantes cosas. Mañana lo que vamos a ver va a ser poco, ¿verdad? Solo vamos a ver el capítulo, la sección 4.2, que habla de potencias complejas. Entonces, hasta el momento ya vimos potencias, ¿verdad? De un número complejo, pero no hemos visto potencias complejas, o sea, donde hay números imaginarios. Vimos potencias de números enteros, cosas así. Pero donde ya tengo, por ejemplo, menos 2 más 3i elevado a la i, eso no lo hemos visto. Entonces mañana vamos a ver eso. Y la otra semana veríamos funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. Así que acá nos quedamos por hoy.